Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy vamos a arrancar con números complejos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un número complejo, ¿no? Un número complejo es todo par ordenado de números reales, ¿sí? O sea, es un par ordenado. O sea, es un punto en el plano, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes tenían, ¿no?, los reales representados en una recta, la recta real? Bueno, entonces ahora ya no van a ser más puntitos, infinitos puntitos en una recta, sino ya que van a ser pares ordenados. Va a ser todo el plano. Acá va a haber un complejo, acá va a haber otro, acá va a haber otro. Va a ser absolutamente todo el plano. Por eso a veces se dice el plano complejo. Y cuando hablamos de reales, la recta real, ¿sí? Entonces, básicamente, la idea que se tienen que quedar es que son puntos en el plano, ¿sí? Es un par ordenado. Bueno, con una coordenada, ¿no? Con una coordenada a la que llamamos generalmente A y una abscisa, una ordenada y una abscisa que por lo general lo llamamos A y B, ¿sí? Siempre a la primera parte va a ser lo que vamos a llamar parte real y la abscisa, la parte imaginaria, ¿no? Entonces, bueno, sigamos leyendo un poquitito, pero básicamente es un punto en el plano. Es decir, los complejos son los pares ordenados A-B, tal que A pertenece a reales y B pertenece a los reales también, ¿sí? Son dos números reales. Se puede representar de esta manera. Hay muchas representaciones para los complejos. Una es como par ordenado, o sea, A, B. Bueno, entonces, siempre va a ser un punto en el plano, pero hay varias maneras de representarlo. Después, acá, ¿qué tenemos? Dice, los complejos son los z, o sea, llamo a un complejo genérico z. Esta z no es de entero, ¿sí? Es z porque en general se le dicen z a los números que son complejos, ¿no? Pero podría ser cualquier otro tipo de letra, no es el conjunto de los enteros, ¿sí? Es un z y se escribe A más BI, en donde A es esta coordenada y B es esta coordenada acá, ¿no? Bueno, es A más BI, tal que A y B pertenecen a los reales, igual que antes, y I al cuadrado resulta que es menos 1. Esto es lo que viene a introducir los complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, digamos, cuando tengo esto de acá, ahí me genera un problema, ¿no? Porque raíz cuadrada de menos 4 o raíz de cualquier índice par, ¿no? Yo podría acá tener raíz sexta. Bueno, esto no va a ser, un entero, ¿no? Pero con cualquier índice par y una base negativa, las raíces en general decimos no existen. Bueno, no es que no existen en reales, pero en complejos sí. O sea, ¿y por qué no existen? Porque supongamos que yo tengo acá raíz cuadrada, ¿no? De menos 4. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito un número que elevado al cuadrado me dé menos 4. Y yo voy a decir, bueno, 2. Y voy a decir, 2 por 2 es 4. Ah, pero no llegué a que sea negativo. Digo, bueno, entonces menos 2. Menos 2 por menos 2. Pero menos por menos también es más. O sea, ningún número al cuadrado me da negativo, siempre me da positivo. ¿Por qué? Porque más por más me va a dar más y menos por menos me va a dar más también. Bueno, entonces acá aparece un número y que elevado al cuadrado da negativo. Y es el único número que elevado al cuadrado da negativo, ¿no? Por eso se agranda el conjunto y de reales pasa a ser complejo y de una recta pasamos a un plano. ¿Sí? Pero esto es lo más interesante, ¿no? Cuando yo quiero resolver cosas de este estilo, no puedo. Entonces, los complejos vienen como a salvarme. ¿Sí? Siempre pasó esto con los conjuntos numéricos, ¿no? Porque yo tenía los naturales, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Y cuando restaba dos naturales, ahí a veces había problema. Porque si yo resto el 2 menos el 6,
2 y 6 son dos números naturales. Cuando los resto, de golpe que no existe el resultado en naturales. Entonces agrando el conjunto a los enteros, ¿no? Ah, bueno, listo, todo bien con los enteros. Entonces ahora puedo sumar y restar tranquilamente los enteros que caigo dentro de los enteros. Y después pasa con los racionales, ¿no? Que yo divido dos enteros, pero resulta que la división no me cae dentro de los enteros. Bueno, entonces aparecen los racionales, ¿sí? Después aparecieron números como estos, ¿no? Los irracionales, ¿no? Y después uní los irracionales con los racionales y generé los reales, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho de tema, ¿no? Pero, digamos, siempre los conjuntos numéricos se van agrandando por problemas de este tipo, en donde yo no tengo resultado. Bueno, no tengo resultado en ese conjunto numérico que uno está trabajando. Dentro de los complejos sí puedo resolver estas cosas, ¿sí? Y después hay otro problema, ¿no? Los logaritmos con base negativa. Esto tampoco se puede. Bueno, pero resulta que con complejos sí se puede, ¿sí? Entonces los complejos vienen como a salvarme un montón de agujeros que quedan dentro de los reales en donde yo no lo puedo resolver más, ¿no? Entonces, bueno, acá inventamos un número que le decimos i, que es un imaginario, porque en realidad no es un número que tenga, digamos, no sé, que viene el 1, el 2, el 3, el i, el 5, el 6, que están ordenados, ¿no? Yo digo, bueno, hay un número que lo voy a llamar i, y resulta que ese número al cuadrado me da negativo, ¿sí? O digo que raíz de menos 1 es igual a i. No, digo, bueno, i es eso, raíz de menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta ahí una breve idea. Dice, si z pertenece a los complejos, la representación a más bi se llama forma binómica. ¿Sí? Entonces, esta forma de acá se llama par ordenado. Esta forma de acá se llama binómica. ¿Sí? Después hay otra forma, que vamos a empezar a verla más adelante, que se llama trigonométrica o polar. Y hay otra forma también que se llama exponencial o de Euler, ¿sí? Pero bueno, básicamente nosotros vamos a trabajar, por lo menos en este curso, la forma binómica y la forma trigonométrica, ¿sí? Pero es interesante de que ustedes entiendan de que los complejos son puntos del plano, o sea, son pares ordenados. Bueno, siempre nosotros dijimos que es un par ordenado, ¿no? Es un punto en el plano, ¿no? Y la escritura A más BI es la forma binómica de un cierto complejo, ¿no? Pero hay que acordarse que esto, A y B, me representan la ordenada y la abscisa de un punto que está en el plano, ¿sí? Bueno, entonces, yo tengo este complejo, ¿no? La forma binómica. Y en general pongo A más BI, ¿no? Entonces, la parte real de ese Z es A. O sea, es este numerito. Y se lo denota así, ¿no? La parte real de Z es solamente el A. Bueno, por ejemplo, qué sé yo, yo tengo 3 menos 2i. Esto es un complejo. Z o Z1 o W o lo que ustedes quieran. La parte real es el número, el primero, digamos, el que no tiene parte imaginaria, o sea, no dice 3i, sino que dice solamente 3. Esa sería la parte real, o el A, ¿no? Que sería esto de acá. Bueno, la parte imaginaria de ese complejo es B, o sea, es este numerito de acá, el B. O sea que la parte imaginaria de Z es B, ¿no? Y acá B, ¿quién sería? Y sería menos 2. ¿Por qué? Porque en realidad ese menos es como que esto sería así. 3 más menos 2 por i.
Pero bueno, yo no escribo ese más, menos, paréntesis y todo eso, ¿no? Yo en general lo dejo así. 3 menos 2i. Entonces, la parte imaginaria no es menos 2i, sino que es menos 2 nomás. O sea, mi par ordenado asociado a este complejo sería el 3 menos 2. ¿No? Y si yo lo quisiera representar, bueno, 1, 2, 3 y después menos 2. Se me complica, 1, 2, ¿no? Y ese complejo estaría un puntito por ahí, más o menos, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Pero digamos, todos los complejos tienen una parte real que se llama A, y todos los complejos también tienen una parte imaginaria que se llama B. ¿Sí? Entonces, la forma binómica de un complejo siempre la escribimos así, A más B, I. ¿No? Y bueno, acá tenemos un ejemplo, 3 menos 2i. Bueno, la parte real va a ser el 3 y la parte imaginaria va a ser el menos 2. Pero recuerden siempre que esto, por más que haya un negativo ahí, siempre es un número suelto, un número real, más otro número real multiplicado por la unidad imaginaria. ¿Sí? Le decimos unidad imaginaria a la i. ¿Sí? I es una unidad imaginaria, tal que i al cuadrado me da menos 1. Bueno, vamos a ver ahora cómo operar, ¿no? Con los números complejos, ¿no? Entonces, la operación más básica es la suma, ¿no? La suma y la resta, digamos que viene todo en un mismo paquete, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que puedo sumar yo dos números complejos. Entonces, si z y w pertenecen a los complejos y z tiene esta pinta, ¿no? Lo escribimos de la forma binómica, como A más BI, y W tiene esta otra pinta, C más DI. ¿Pero por qué le puse otras letras? Y porque Z no tiene por qué ser igual a W, ¿no? O sea, esto representa un punto en el plano AB, ¿no? Y esto de acá representa otro punto, CD, que no lo puedo llamar AB también, porque si no sería el mismo punto que el primero, ¿no? Entonces, yo acá le voy poniendo las letras que yo quiera. Como le quiero decir genérico, pongo A y B y al W le pongo C y D, ¿no? Pero digamos son dos complejos, ¿no? Tienen una parte real, para Z sería la, una parte real también para el W sería la C, y una parte imaginaria para Z que sería B, y una parte imaginaria para W que sería D. Bueno, entonces, ¿cómo hago para sumarlos? Entonces digo, bueno, Z ¿quién es? Z es A más BI. Y lo voy a poner con paréntesis para que quede bien explícito que es Z, esa primera parte, ¿no? Más W, lo voy a poner de vuelta con paréntesis. ¿Y quién es W? Es C más DI. Bueno, bárbaro. Pero fíjense, yo acá, esto es positivo, ¿no? Entonces acá digamos que el paréntesis lo podría sacar, ¿no? Porque son todos sumandos positivos, ¿no? O sea, entonces lo saco, ¿no? Lo pienso como sacándolo los paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, agrupar. Esto de acá es la parte real de Z y esto es la parte real de W. Bueno, entonces junto las partes reales, o sea, sumo las partes reales. A más C. Y lo voy a poner con paréntesis. Y después sumaría las partes imaginarias. No, pero fíjense, acá es B por I. Y acá es D por I. Entonces, yo lo que puedo hacer es, bueno, esto sería B más D por I. ¿No? Bueno, queda igual. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo sumé las partes reales y las puse todas en un solo número. Y después sumé las partes imaginarias, B más D, y lo puse en una sola parte imaginaria, ¿no? O sea, lo sumé, nada más.
Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera, qué sé yo, 2 más 3i más 1 menos 2i, ¿no? Y esto sería un complejo, 2 más 3i sería un complejo, y le sumo otro complejo que sería 1 menos 2i. Bueno, entonces los tengo que juntar, las partes reales con la parte real. O sea, el 2 más el 1. 2 más 1, 3. Y después tengo 3i y saco 2i, me quedaría una i solita. Bueno, entonces la suma de esos dos complejos sería 3 más i. ¿Sí? O sea, simplemente agrupo el 2, la parte real con la parte real, me queda 3. Y la parte imaginaria con la parte imaginaria, tengo 3, le saco 2, me queda una sola. O si quieren, 1 por i, ¿sí? Pero no hace falta escribirlo. Bueno, entonces así se define la suma. Bueno, ahora la otra operación es la multiplicación. Bueno, ¿cómo multiplico yo dos números complejos? Bueno, a z yo sé cómo es. Z es a más bi. ¿Y w cómo era? Era c más di. ¿No? Bueno, y entonces, ¿qué hago? Y hago lo que hice siempre. O sea, todo lo que yo hacía para reales también me sirve para complejos, ¿no? Tengo que tener algunos cuidados, pero es básicamente lo mismo. Yo hago distributivo acá, ¿no? Perdón. Hago eso primero, ¿no? O la otra distributiva, la que ustedes quieran. Tienen que hacer distributiva. Entonces acá me va a quedar a por c más a por d por i, ¿no? Bueno, y ahora hago este por este y ese por ese. Bueno, sigo sumando y ¿qué me queda? B por C I, o sea, B por C por I. Siempre el imaginario, para la forma binómica, lo trato de escribir la I a lo último, ¿no? Sería B por I por C, B por I por C, pero bueno, pongo B por C por I. Y después el último, y el que habría que tener más cuidado, va a ser el último, ¿no? Que sería B por D por I por I. O sea, por I al cuadrado. Pero I al cuadrado, ¿quién era I al cuadrado? Lo dijimos al principio. Era menos 1. ¿No? Era un número que elevado al cuadrado daba negativo. Entonces acá, en vez de escribir I cuadrado, voy a escribir menos 1. Porque es lo mismo. Pero en vez de escribir menos 1 acá, directamente vengo y le cambio el signo a este. ¿Sí? Entonces, acá sería menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Y bueno, acá tengo una parte real, acá tengo una parte imaginaria, acá tengo una parte imaginaria y acá tengo una parte real. Entonces, ¿cómo había definido yo la suma? Y bueno, junto todos los reales por un lado y después junto todos los imaginarios por otro. Entonces, me va a quedar A por C, que sería el primer real, menos B por D. Más, y después, ¿qué me quedaría? Y A por, eso de ahí, A por D, más B por C, multiplicado por I. ¿Sí? Porque yo tengo I y I puedo sacar factor común, ¿no? Entonces, la multiplicación de dos complejos, cualesquiera, A más BI por C más DI, me va a quedar A por C menos B por D más
A por D más B por C por I. ¿Sí? Vamos a bajarlo un poquitito, ¿no? Yo tengo 2 más I por 3 menos 4i. Y lo tengo que multiplicar. Y bueno, hago toda la distributiva. 2 por 3, 6. Después, ¿qué tengo que hacer? Más por menos, menos. 2 por 4, 8i. ¿Sí? Y después hago 3i. ¿No? Y después hago... Primero, digo, más por menos es menos. Bueno, le pongo menos de momento. 1 por 4, 4. Y después, i por i es i cuadrado. ¿No? I por i es i cuadrado. Y resulta que i cuadrado es menos 1. O sea que acá estaría multiplicado por menos 1. ¿Sí? O sea que acá directamente le pongo más. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Y me quedaría como real 6 más 4, 10. Y como imaginario, ¿qué me quedaría? Menos 8 más 3. ¿Sí? Menos 5i. Bueno, entonces ese sería el resultado. O sea, para multiplicar, lo único que hago es hacer la distributiva. Hago toda la distributiva, pero tengo que tener cuidado cuando estoy multiplicando la parte imaginaria con la parte imaginaria. ¿Sí? Ahí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al estar multiplicando dos partes imaginarias, me va a quedar un i al cuadrado. Y ese i al cuadrado me va a generar un menos 1. Entonces, es como que a veces uno termina pensando, digo, bueno, es la regla de los signos, pero al revés. Cuando multiplico dos complejos. Entonces yo digo, más por menos es menos, ¿no? Pero como tengo un i cuadrado, es más. ¿Sí? Es como que la regla de los signos, pero dada vuelta. Ojo, solo cuando estoy multiplicando dos complejos imaginarios. O sea, la parte imaginaria con otra parte imaginaria. En donde yo tenga una i y tenga otra i, entonces tenga el i cuadrado. Y el i cuadrado es un menos 1 que me cambia el signo de vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces así multiplico. Bueno, las propiedades de las operaciones. ¿Sí? La conmutatividad, ¿no? O sea, se cumple la ley conmutativa, ¿no? Entonces yo puedo conmutar, ¿no? Z más W, dos números complejos, es lo mismo que W más Z. O sea, sumarlos como Z más W es lo mismo que W más Z. Lo mismo pasa con la multiplicación. ¿Sí? Yo puedo hacer Z por W, es lo mismo que W por Z. Después, la asociatividad también se cumple. Yo puedo asociar, si tengo la suma de tres números complejos, puedo asociar primero hacer Z más W y después sumarle el Q, otro complejo, ¿no? O hacer primero W más Q y después sumárselo al Z. Da exactamente lo mismo. Lo mismo también sucede para la multiplicación. Z por W, yo calculo el resultado y después lo multiplico por Q, es lo mismo que hacer Z por el resultado de hacer W por Q. ¿Sí? Puedo asociar como me convenga más a mí. Y por último, la distributividad. ¿No? Si yo tengo un cierto Z multiplicado por una suma de dos complejos, es lo mismo que hacer la distributiva, digamos, ¿no? Z por W más Z por Q, ¿sí? O sea, así también estaba definida la multiplicación, ¿no? O sea, se cumple la distributividad, ¿sí? Cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Dice, consideremos dos números complejos Z y W, cuyas partes imaginarias son 0. O sea que no tiene parte imaginaria. Fíjense, acá yo tengo este complejo que tiene como parte real a A, pero como parte imaginaria a 0. Y este otro complejo
que tiene como parte real a C y como parte imaginaria no tiene, lo tiene al 0, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la suma? ¿No? O sea, Z más W. Y bueno, lo que voy a tener que hacer es A más C y nada más, porque no puedo agrupar la parte imaginaria. ¿Sí? Y si yo quisiera hacer Z por W, y bueno, 0 por cualquier número va a ser 0, entonces no me cambia nada. Lo único que tengo que hacer es A por C. ¿Sí? Entonces, lo interesante o lo que se está mostrando es que cuando yo no tengo parte imaginaria, se comporta matemáticamente como los números reales, comunes, ¿no? O sea, yo cuando tengo un real y acá tengo otro real, y bueno, ¿la suma qué es? Y bueno, A más C, sumo la parte de A más C y ya está. Y cuando lo tengo que multiplicar, y bueno, hago A por C. O sea, cuando yo no tengo parte imaginaria, esto funciona igual que con los reales, ¿sí? O sea, los números complejos contienen al conjunto de los números reales, ¿sí? O sea, vamos a escribirlo. ¿Sí? O sea, los números complejos contienen al conjunto de los números reales. Es un conjunto más amplio que el de los reales, ¿sí? O sea, los reales están metidos adentro de los complejos, ¿sí? A veces también hablamos de real puro o de imaginario puro. ¿Qué significa un real puro? Significa que pasa esto, que yo solamente tengo una parte real, pero la parte imaginaria es 0. ¿Sí? Por eso le digo que es un real puro, que no tiene parte imaginaria. Y después también hablamos de imaginario puro, que sucede esto de acá, que yo solamente tengo la parte imaginaria, o sea, B, tengo un valor de B, pero no de parte real, o sea, como A tengo a 0. ¿Sí? Esto sería el punto 0, 1. ¿Sí? Y esto de acá, perdón, 0, 1 no, 0B. 0B, no sé cuánto vale B. Y el real puro, y bueno, va a ser A 0. ¿Sí? Entonces, hablamos de real puro o de imaginario puro. Y nos referimos a esto de acá. ¿Sí? Cuando le falta la otra parte, digamos. Bueno, vamos a hacer hasta acá la clase, ¿sí? Me gustaría que, bueno, que lo vayan pasando y anotando todas estas cosas. Así podemos ir avanzando de a poquitito, pero digamos a paso firme, digamos. La clase que viene vamos a empezar con conjugado de un complejo, ¿sí? Pero bueno, quiero ir empezando de a poquitito. Ya sabemos, ¿no?, que un complejo es un punto en el plano, ¿sí?, que tiene dos coordenadas, ¿no?, la parte real y la parte imaginaria, y después de que lo llamamos de forma binómica al complejo que se escribe como A más B, ¿no? Y lo que aprendimos fue a cómo sumar dos complejos y cómo multiplicar, ¿sí?, las operaciones básicas. Y después sabemos de que se cumple la conmutatividad, la asociatividad y la distributividad, ¿sí? Eso como un primer pantallazo, por lo menos, de lo que son los complejos. Bueno, cortamos acá y nos vemos entonces la próxima clase.